Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo. Hoy vamos a explorar la vida de una mujer que dejó una huella imborrable en la historia. Su nombre es Cleopatra, y fue la última reina de Egipto. Su vida estuvo llena de poder, romances apasionados y tragedias épicas. Acompáñenme mientras descubrimos la historia de esta legendaria figura. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad próspera y rica en conocimientos. Desde muy joven, Cleopatra demostró ser una mujer excepcional. No solo era hermosa, sino también inteligente y carismática. A diferencia de sus antecesores, Cleopatra aprendió a hablar egipcio, además del griego y otros idiomas, lo que la hizo muy cercana a su pueblo. Cleopatra tenía un hermano menor, su nombre era Ptolomeo XIII, eran hijos de Ptolomeo XII Auletes, el faraón de Egipto. Tras la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra y Ptolomeo XIII fueron nombrados corregentes del trono. Sin embargo, su relación pronto se deterioró, debido a varios factores. Al principio, Cleopatra, una chica de 18 años, siendo mayor y más experimentada, asumió el control del gobierno de Egipto. Esto hizo que Ptolomeo XIII, que solo tenía 12 años, se sintiera desplazado y menospreciado. Así se desató una guerra civil en Egipto, y al necesitar apoyo militar y político decidieron pedir el favor de Julio César. Cleopatra entendió que Julio César, la figura más poderosa en Roma, podría ser su apoyo para ganar la guerra civil en Egipto. Además, César tenía interés en Egipto debido a su riqueza y su posición estratégica. Ptolomeo XIII intentó ganar el favor de Julio César asesinando a Pompeyo, un enemigo de César, entonces le presentó la cabeza de Pompeyo como un gesto de lealtad. Por otro lado, Ptolomeo XIII no le permitía verlo directamente, temía que Cleopatra pudiera ganar el favor de César y fortalecer su posición, lo que podría amenazar su propio poder. Para evitar esta situación, Cleopatra ideó un plan audaz. Se hizo enrollar en una alfombra, y fue llevada a la habitación privada de César de manera secreta. Cuando el sirviente desenrolló la alfombra frente a César, Cleopatra apareció ante él, impresionándolo con su valentía y astucia. Esta audaz maniobra le permitió establecer una relación tanto política como romántica con César, fortaleciendo su posición en Egipto. Además, al aliarse con Cleopatra, César no solo obtenía un aliado poderoso en Oriente, sino también acceso a los recursos y el prestigio de Egipto. Esto aumentó las tensiones entre los hermanos, ya que Ptolomeo XIII se sintió traicionado y desplazado aún más. Finalmente, Ptolomeo XIII decidió conspirar contra Cleopatra y desatar una guerra fratricida. Esta guerra culminó en la batalla de Pelusio, donde las tropas de César apoyaron a Cleopatra y derrotaron a Ptolomeo II. Ptolomeo XIII murió en circunstancias trágicas, posiblemente ahogado en el río Nilo mientras huía. Ptolomeo XIII murió a la edad de 14 o 15 años. Nació alrededor del año 62 a.C., y falleció el 13 de enero del año 47 a.C. Con la ayuda de César, Cleopatra recuperó el trono y consolidó su poder. Juntos, tuvieron un hijo llamado Cesarión. Cleopatra fue más que una amante para César, fue una aliada política que supo utilizar su ingenio y carisma para fortalecer su posición. Más tarde, Julio César, uno de los líderes más famosos de la antigua Roma, fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C., en un evento conocido como los Idus de marzo. Este trágico día marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. César había acumulado un gran poder y popularidad, lo que generó temor entre algunos senadores romanos. Temían que César se proclamara rey y acabara con la República Romana. Entre los conspiradores estaban figuras destacadas como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. El 15 de marzo, César acudió al Senado, donde fue emboscado por más de 60 senadores. Durante la reunión, los conspiradores se acercaron a él y comenzaron a apuñalarlo. Según las fuentes históricas, César recibió 23 puñaladas. Uno de los golpes más famosos fue dado por Tilio Cimbro, quien le atravesó el abdomen. La muerte de César desencadenó una serie de guerras civiles que llevaron al fin de la República Romana, y al establecimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de Octavio, quien se convirtió en el primer emperador romano, conocido como Augusto. Aquí Cleopatra encontró un nuevo aliado en Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César, quien lo nombró administrador de Italia. Tras el asesinato de César, Marco Antonio formó el segundo triunvirato junto con Octavio, el hijo adoptivo de César, y Lépido. El triunvirato derrotó a los asesinos de César, los liberatores, en la batalla de Filipos en 42 a.C. Sin embargo, esta alianza era frágil y ambas partes tenían sus propias ambiciones. Ahora, Cleopatra y Marco Antonio hicieron una alianza no solo fue política, sino también apasionada. Juntos, tuvieron 3 hijos y compartieron un amor que desafió las normas de su tiempo. Más adelante, las tensiones entre Marco Antonio y Octavio debido a la lucha por el poder tras la muerte de Julio César, llevaron a una guerra civil, la batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio salieron victoriosas. Tras la derrota, Cleopatra y Marco Antonio se refugiaron en Egipto. Sabiendo que no había escape, Marco Antonio decidió quitarse la vida. Cleopatra, al ver que su amor había muerto y que ella sería capturada, eligió también acabar con su vida.
Según la leyenda, permitió que una serpiente venenosa la mordiera, poniendo fin a su trágica existencia. ¿Por qué lo hicieron? Es probable que hubieran sido capturados por Octavio y llevados a Roma como prisioneros. Octavio tenía la intención de usarlos en su triunfo militar, lo que habría sido una humillación pública. Algunos historiadores también sugieren que Octavio podría haberlos ejecutado o forzado su muerte de alguna manera. Sin embargo, eligieron el suicidio para evitar ser exhibidos como trofeo en Roma, y para mantener su dignidad hasta el final. Cleopatra dejó un legado impresionante. Su astucia política y habilidad diplomática influyeron significativamente en la política de la época. Cleopatra fue una defensora de la cultura egipcia, y promovió el florecimiento artístico y literario de su tiempo. Su reinado marcó una época de esplendor cultural en Egipto, y su influencia se extendió más allá de sus fronteras, especialmente a través de sus relaciones con Roma. Durante su reinado, Cleopatra impulsó la construcción de diversos monumentos y templos en Egipto, contribuyendo al desarrollo y embellecimiento de las ciudades del país. Estos edificios no solo reflejan la riqueza y el poder de su reinado, sino también su compromiso con la preservación y promoción de la cultura egipcia. Fue una mujer que desafió las normas de su tiempo, luchó por su país y dejó una huella imborrable en la historia. Su inteligencia, carisma y valentía la convirtieron en una de las figuras más fascinantes de la antigüedad. En resumen, Cleopatra dejó un legado duradero que abarca la política, la cultura, la historia y la arquitectura, y sigue siendo una figura fascinante y relevante en la historia de la humanidad. Y así, amigos, concluye nuestra travesía por la vida de Cleopatra, la reina del Nilo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. No olviden suscribirse a Tesoros del Tiempo para descubrir más historias increíbles del pasado. Hasta la próxima.